La mamá de mi mamá, mi abuela, creo que ella fue la primera gran cocinera que conocí. No cocinaba cocina muy sofisticada, sopa de fideos, salpicón, los mejores tacos de aguacate que he comido. Uno de los primeros platos que aprendí a hacer con ella creo que fue el bacalao de Navidad. Me decía, me acuerdo perfecto, tienes que ponerle para 1 kilo de bacalao, 1 kilo de jitomate y medio kilo de cebolla. Tienes que poner el perejil hasta el final, si no se te va a quemar. Lo que aprendí de ella era esencialmente que le tienes que dar a los que más quieres lo mejor de ti. Sin darse cuenta, creo que fue mi mentora sin proponérselo. No te puedes deber solo a un maestro. Hay algunos que incluso vas a aprender cosas que tú no quieres repetir en el futuro. Pero también están los que te enseñan esa bondad, esa cualidad de cocinar y esa consideración para los que tienes sentados en la mesa. La forma y el fondo de lo que significa cocinar para alguien. La hermana de mi mamá estudió en el Cordon Bleu. Desde niño yo veía que se iba a trabajar a Francia, creo que se fue a los 19 años. La veía independiente, exitosa, hablando en otro idioma, viviendo en otro país. Tuvo muchísimo éxito a su nivel. Ella también fue una gran influencia para mí. Yo soy cocinero. Soy el chef de Quintonil, pero también el cocinero del Quintonil. El chef es la posición, pero el cocinero es el oficio. El chef es el que dirige. No todos los chefs son buenos cocineros, ni todos los cocineros pueden ser buenos chefs. Deben de tener ese componente de liderazgo y ser buenos administradores. Yo, por ejemplo, tengo gente que me ayuda más con lo administrativo, pero estoy muy metido en los pedidos, en las requisiciones, en los costeos de las recetas. Hay grandes chefs que dirigen hoteles gigantes con miles de habitaciones, centros de consumos, que son realmente brillantes. O existen los que son brutalmente buenos cocineros, pero no pueden llevar a un equipo ni de 4 personas. Como todos los niños, quise ser de todo cuando era chico. Me considero un loco, un soñador y bohemio, como dicen. Y eso tal vez es lo que hizo que fuera pues, no tan bueno en la escuela. Reprobaba todo. Me distraigo con muchísima facilidad. Mi último deseo estudiantil era ser veterinario. No lo logré. Bueno, lo logré, pero en distinto modo. Ahora me dedico a cocinar los animales que en un principio quería pues, curar. Aprendes a ser respetuoso con la cocina y con cada ingrediente. Al final estás trabajando con seres vivos que murieron para ser comidos. Esa vida que estás sacrificando también genera vida. Por eso, en la cocina hay que ser muy respetuosos. Siempre me consideré un emprendedor. Vendí pasteles y paellas desde los 14 años. Me acuerdo que en el Canal 11, cuando era pequeño, pasaban 2 chefs súper importantes, Mónica Patiño y Paulino Cruz. Y me sentaba con mi abuelo y grabábamos todos los capítulos para después poder volver a ver las recetas que nos parecían interesantes. Trabajé también en un puesto en un mercado que se llama el Mercado de Medellín, en la colonia Roma, vendiendo tacos de cochinita pibil. Al final siempre me gustó estar involucrado en la cocina. Cerca de donde trabajaba mi mamá había un restaurancito y era de una pareja un poco rara. Él era mexicano, ella era de Portugal y tenían este pequeño restaurante que se llamaba El Segundo Plato. Era comida como medio corrida, pero medio internacional. Un poquito más arriba de nivel que cualquier fondita. Creo que tenía 16 años cuando entré a trabajar ahí. Ella, la portuguesa, tenía un carácter súper fuerte. Un día se agarró del chongo con la cocinera y la cocinera dijo, hasta aquí, mejor me voy. Pues teníamos que abrir el restaurante porque la gente iba a llegar a comer en algún momento. Y se sentaron los dos conmigo y me dijeron, ¿qué onda, Jorge? ¿Cómo ves? ¿Te avientas la chamba? Y pues les dije que sí. Me acuerdo que ese día cociné crema de cilantro, cochinita pibil, unas milanesas. Salqué servicio yo solo. Creo que servíamos alrededor de 70, 80 personas. Y cuando terminó el día, a las 6 de la tarde más o menos, molido, pero con esa satisfacción de haber podido lograrlo, dije, creo que esto es a lo que me quiero dedicar. Cuando acabé la secundaria y quise estudiar gastronomía, había únicamente 2 escuelas en las que podías estudiar. Una era el Colegio Superior de Gastronomía, pero no podía entrar porque no tenía ni siquiera la prepa. Y la otra era el Centro Culinario Ambrosía, así que decidí tomar el diplomado de Administración y Artes Culinarias. Entré a trabajar a la Ambrosía y de jefe me toca el chef Paulino Cruz. Era súper estricto. No me dejaba ir los fines de semana a mi casa, tenía que trabajar en la carnicería, irme a los servicios a domicilio, Cuernavaca, Acapulco, Puebla. Yo decía, este cuate realmente no me quiere ver aquí, pero creo que de cierta manera me ayudó a tener una mentalidad en la que no te tienes que dejar quebrar por absolutamente nada.
Estuve haciendo prácticas durante algún tiempo en Europa y después regresé a México. Justo regresé cuando fueron los atentados de Atocha en España. Yo en ese momento estaba en Madrid. Cuando regresé decidí apuntarme para trabajar en los cruceros Princess. El proceso de reclutamiento dura más o menos como unas 2 semanas. Cuando yo entré a trabajar tenía alrededor de 21 años y en realidad nunca había visto un crucero en vivo. Cuando me paré enfrente de él dije, esto es como una ciudad flotante. Me tocó un barco que atendía más o menos a 3,500 pasajeros. Y te digo, te sientes como si fueras al ejército. Van gente de todas las nacionalidades, filipinos, italianos, y todas las semanas entra y sale muchísima gente. Hay una rotación pues realmente muy fuerte. Por cada 2 pasajeros hay alrededor de un tripulante, entre marinos, cocineros. Cuando llegas te entregan un kit, te dan tu ropa, tus zapatos, tu llave para tu número de cabina. Te dicen, ok, vístete y de una vez al entrenamiento. Yo ya había trabajado en esa época en prácticas en Europa, había estado en banquetes Ambrosía, pero nunca me había tocado un trabajo tan duro como este. El chef que me tocó inicialmente era un chef italiano que se llama Antonio Chereda, el típico italiano así gigante, con unas manotas, súper duro, buenísima onda, pero en realidad era una persona muy, muy dura. Yo le tengo muchísimo cariño y lo recuerdo con mucho, pues, mucho anhelo porque es una persona que me enseñó mucho. Yo sentía pues, como esas ganas de no quedarle mal a la persona que estaba confiando en mí. Es cuando generas ese vínculo como afectivo y profesional. Los salarios en los cruceros dependen de la nacionalidad. Es decir, si tú eres italiano, te pagan como italiano. Si tú eres mexicano, te pagan como mexicano. Todo depende mucho del ingreso per cápita que haya en cada país. Los que menos ganan creo son los filipinos y los que más ganan pues los europeos. Donde están los cocineros más experimentados es en el restaurante principal y ahí es donde me puso este chef. Para que te des una idea, más o menos en estas galas servíamos alrededor de 3,000 órdenes de langosta o 1 tonelada de manitas de cangrejo, pescados que en realidad yo no estaba acostumbrado a trabajar. Las primeras semanas fueron muy duras porque yo prácticamente era un novato. En realidad era la guerra. En los barcos te hacen ver tu suerte hasta que demuestras que tienes lo que se necesita para estar ahí. Es muy territorial. Debes de enfrentarte a convivir entre muchas nacionalidades. Estuve de jefe de partido de First Cook los primeros 2 años y luego su chef de cocina principal. Y te vas aclimatando. Son jornadas larguísimas que empiezan desde las 5 de la mañana y terminan hasta las 11 de la noche sin parar. Tienes un par de recesos para tomar el desayuno y después el lunch, pero en realidad tienes que estar trabajando a tiempo completo durante 9 meses sin descansar un solo día. En Quintonil tengo 12 cocineros. Imagínate, en esa época tenía el mismo número de cocineros a mi cargo solamente en una partida. Sacábamos desayuno, comida y cena para 3,500 personas. Nada se compara a trabajar en un barco. Es brutal. Le hablaba a mis papás todos los días y les decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Se me salían hasta las lágrimas. Inicialmente trabajábamos en un crucero que paraba una vez a la semana en Cozumel. También íbamos a Alaska. Me tocó ir a Los Ángeles. Pero en realidad nunca te acostumbras a estar en ningún lugar porque estás de un lugar en otro. Recorres prácticamente el mundo. Los pies te están punzando todo el día, te dan calambres en las manos. De hecho, yo me acuerdo que en las noches, para que no me dolieran tanto las puntas de los dedos, me agarraba en la repisa de atrás para que no se me entumieran las manos. Sin embargo, hay un momento en el que te cambia el chip. Empiezas a ganar tu lana, ahorras. Yo, de hecho, me compré hasta un coche y viajé a lugares que en mi vida me hubiera imaginado llegar si es que no hubiera sido a través del barco. Estuve 3 temporadas de 9 meses. Te terminas acostumbrando a esa vida. La vida en los restaurantes y trabajar en un restaurante es muy duro. Cuando tú llegas, empiezas a adelgazar. Ves como los cocineros de repente les empiezan a salir ojeras, están todos lampareados y de repente empiezas a agarrar como ese ritmo de trabajo y te empieza a volver el color a la piel. La cocina es muy dura. No solo se trata de que tengas talento al cocinar, se trata de que tengas una determinación en el camino hacia la excelencia. En los cruceros aprendí con mucha determinación que nadie ni nada te puede detener. En realidad, tú estás solo. La gente que va a los barcos va a trabajar. También te haces muy hábil profesionalmente. En esa época me tocaban hornear 1,500 papas al día, filetear pescado para 1,000 personas, hacer omelets. Tienes que sacar, imagínate, 800 omelets en 3 horas. Aprendes a trabajar muy rápido. Te vuelves muy estructurado y muy preciso. Yo te puedo decir que soy lo que soy en gran parte gracias a los barcos.
No en cuestión de creatividad o de conocimiento, pero sí en estructura, en fuerza mental, fuerza física, voluntad para luchar contra la negatividad todos los días. Terminé mi último contrato de los cruceros en septiembre de 2005. Cuando llegué a casa de mi mamá, de hecho, ya no había ni cuarto. Dormía en un futón en aquella época. Me dijo, te dejé unas revistas para que las hojees. En una de ellas estaba Enrique Olvera y decidí ir a Pujol a ver qué es lo que estaba haciendo. Pues me pareció interesante en la entrevista de lo que hablaban, que estaba haciendo cocina mexicana, y pues fui a pedir chamba. Entro a la entrevista y la que me entrevista es Ale Flores, que actualmente es mi esposa. En aquella época ella era la asistente de Enrique. Estuve ahí un par de días a prueba y me pusieron como jefe de cocina de caterings. Como a las 2 semanas nos hicimos novios. Era como amor en silencio porque nadie sabía, de hecho ni Enrique sabía que éramos novios. Luego en esa época me llamaron incluso hasta de los barcos, pero realmente decidí quedarme por Ale. Tiempo después Enrique me ofreció que me fuera como chef ejecutivo del Condesa DF. Es curioso, en aquella época conocimos al chef Lalo García, el propietario de Máximo Bistrot, y lo contratamos para que fuera uno de los subchefs también en los hoteles. Después regresé una época a Pujol y estaba increíble, pues trabajábamos Lalo, Alejandro Villagómez, Ale, de hecho éramos como el Dream Team en esa época. Después me buscaron para trabajar en el Hotel St. Regis. Estaban buscando un chef para el restaurante Diana. Y entonces me salí de Pujol para volverme el chef de cocina del restaurante Diana, del King Cole Bar, de los room service. Y al poquito tiempo, Ale también se salió de trabajar de Pujol. En esa época ya estábamos casados y la idea que teníamos era de poner ya nuestro propio restaurante. Parte de mi matrimonio en aquella época con Ale fue durísimo. Prácticamente yo me la vivía trabajando. Me salía de la casa y estaba dormida, regresaba y ya estaba también dormida. Trabajábamos mucho en el hotel, pues acababa de abrir, era un hotel súper importante en aquella época en la Ciudad de México. Llegaban artistas, U2, Katy Perry, Madonna, el primer ministro de no sé dónde, la presidenta de Argentina, los Black Eyed Peas, muchísimas bodas. Hubo un momento en que también ya me encargaba de hasta los banquetes. Me volví el chef ejecutivo, de hecho, de todo el hotel. Esa época fue una época muy dura que vivimos como pareja, hasta que un día de repente me dijo, creo que ya encontré la casa para que pongamos nuestro restaurante. Del tiempo que estuve trabajando en Pujol, creo que los aprendizajes principales fueron la atención a los pequeños detalles. Esos detalles que hacen que una experiencia gastronómica se vuelva memorable. Cómo te recibe la hostess, cómo se dirigen hacia ti, si tienes atención a una dieta específica, la manera en que se colocan los ingredientes para facilitar cómo te comes ese plato. También aprendí cómo todos los procesos cuentan para llegar a un resultado final. Las personas reciben al final del día el resultado de un trabajo. No puede haber una sola omisión a estos procesos porque el resultado del plato evidentemente cambia. Más allá del amor que nos tenemos Ale y yo, creo que una de las grandes ventajas que tenemos como pareja es que nos conocimos trabajando. Los dos como pareja siempre hemos tenido muy claros nuestros roles, en aquel momento cuando trabajábamos en Pujol y al momento de hacer nuestra propia estructura dentro de Quintonil. Desde el inicio entendimos que el éxito dependía de los dos, que no era enteramente ni mío ni de ella, sino que era un trabajo en conjunto. Es como la paternidad. No es más importante ni el padre ni la madre. Cada uno debe de asumir sus roles como un trabajo en equipo. Esa es la manera en la que hemos vivido Quintonil. De hecho, hasta bromeamos de que es nuestro primer hijo. Ahora cada vez es más común ver parejas que se forman dentro de los restaurantes. En Ale valoro que es una persona muy realista y muy pragmática. Ella es mi cable a tierra para que hagamos que todo lo que soñamos en Quintonil sea realizable. Maneja los aspectos financieros del restaurante a la perfección y además es incorruptible. No se presta absolutamente a nada para los malos manejos. Es intachable, congruente, tiene un sentido pues muy agudo en hacer los trabajos de manera muy concreta y todo lo que se propone lo logra. Tener una socia así realmente te facilita muchísimo el trabajo. Siempre he tenido claros mis objetivos. Creo que soy una persona que se autocuestiona demasiado todo lo que hace y creo que por eso soy tan duro conmigo mismo. He tenido la determinación de hacer las cosas porque creo en lo que hago y creo también mucho en lo que soy. Pero por otro lado también están las dudas, la obsesión por hacer las cosas bien. No es un exceso de confianza, a veces es todo lo contrario. En los cruceros todos los días me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí?
o cuando estaba en Ambrosía y Paulino era durísimo conmigo, sentía que lo que quería era realmente reventarme. Te vienen las dudas, las inseguridades. Por ejemplo, en la pandemia con el COVID también dudamos si deberíamos seguir con el restaurante o no. Pero creo que todas estas dudas son pequeños cortes de caja que te ayudan. Esos momentos de debilidad son los que de cierta manera te dan el empuje para seguir adelante. Uno de los días más emocionantes que hemos tenido en Quintonil fue cuando un día suena mi teléfono y me dicen: Jorge, el presidente quiere ir a comer a tu restaurante. Y además quiere ir con el primer ministro de la India. Y dije: ¿qué les voy a servir? ¿Dónde los voy a sentar? Una experiencia padrísima. Me acuerdo que me hablaron más o menos como una semana antes y pues es todo un protocolo porque tienes que recibir al Estado Mayor Presidencial para que revisen las instalaciones, tienes que decidir dónde lo vas a sentar, qué van a comer. El presidente de México no come ciertas cosas, el presidente de la India es vegetariano. Es un cúmulo de información que tienes que recabar y que tienes que tener a la mano para después tú poder pues, servirles lo que tú quieres y darles esa experiencia que están esperando del restaurante. Y llegaron desde la mañana los del Estado Mayor Presidencial y los jefes de seguridad del primer ministro de la India y me dijeron: a ver, ¿qué les vas a dar de comer? ¿Cuántos tiempos van a comer? Pues ya más o menos les dije, tienen que probar ellos también qué es lo que les tienes que dar de comer. Son protocolos que tienen ya cada uno de ellos porque pues sí es importantísimo. Tienes a los mandatarios de los países sentados en tu restaurante y es algo que creo que nunca había pasado en México. Creo que era la primera vez que el presidente iba a salir a cenar fuera de la residencia oficial y además iba a salir manejando. Entonces llegó en su camioneta, al lado venía el presidente del primer ministro de la India y fue una experiencia padrísima. Entonces les empezamos a mandar los platos. Me acuerdo que Tere, que era la mesera que los atendió, les platicaba cada uno de los platos. Les servimos tostada de salpicón de cangrejo, les servimos nopales, les servimos mole. Todos esos productos que de cierta manera a mí también me daba muchísimo orgullo que pues, el presidente le pudiera platicar al primer ministro pues, qué era la cocina mexicana. Pues al final del día era mi oportunidad de decir: esto es lo que para mí significa la cocina mexicana y también dejar bien al presidente y pues que pudiera explicar pues lo orgulloso que somos los mexicanos de nuestra gastronomía. Al final nos despedimos, me paré, los saludé, me dijeron que muchas gracias por la cena. Me acuerdo que se fueron, Ale y yo nos quedamos en el equipo, nos tomamos una cerveza y nos dijimos: qué increíble día, qué increíble oportunidad de servirle pues a gente que dirige países, ¿no? Y pues creo que también me enseñó y nos enseñó a todos en el restaurante que cada persona que viene pues es realmente importante para nosotros. Generar esa expectativa que tiene la gente cuando viene al Quintonil y dice: es la primera vez que voy a ir a este gran restaurante, pues es un gran compromiso para nosotros como equipo de generar esa experiencia, ese menú fascinante, ese menú que le cuente la historia de México. Esa es la manera en la que creo que se debe de construir un menú de degustación.